Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a iniciar la adoración a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar a nuestro Dios en oración de ofrecimiento. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos permite, Señor, reunirnos a través de estos medios para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú aceptes la alabanza que ofrecemos en esta hora a tu nombre, que limpies nuestras vidas, que limpies nuestros corazones, Señor, y que te agrades, Padre Santo, de cada una de las participaciones, Señor, que hay en este orden de culto. Recibe nuestra adoración, pues lo hacemos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Nehemías 8, 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Amén. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 76. A Dios adorad. Himno número 76, a Dios adorad. A Dios adorad, mortales cantad, su nombre glorioso con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus hechos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es base segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad.
Oh cielos y tierra, su gloria cantar. Rendido y humildes, su culto verás, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Entonemos ahora el himno número 705, Tributad honor a Cristo. Himno número 705, Tributad honor a Cristo. Tributad honor a Cristo, la celeste multitud. Sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz. Ángeles y serafines, en su amor con plenitud. Proclamado y alabanza sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas, en la gloria y majestad, su palabra prepotente de la nada los formó, y su reino inescrutable por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnificad. Alabadle pueblos todos, con sus ángeles de luz. Canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alaba su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia inefable nos bendice con amor. En el cielo y en la tierra su poder se extenderá, y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud.
Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es una realidad en nuestras vidas que aún a la distancia es bueno y delicioso estar en armonía, sabiendo que el amor de Dios nos ha unido, y de esta manera queremos darles la más cordial bienvenida, amados hermanos de las diferentes iglesias en esta ciudad y en otras ciudades también que nos acompañan, y también a ustedes, amados amigos que están sintonizándonos en este día. Deseamos que Dios les bendiga y que se gocen con nosotros de esta adoración a Él. Les invito por favor a entonar el himno número 692. Alabad a Jehová, naciones todas, a manera de bienvenida. Himno 692. Alabad a Jehová, naciones todas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 34 al 38. Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 34 al 38. Dice la palabra de nuestro Dios: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdad el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Ahora, con mucha atención y reverencia, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo del presbítero William Roblero, con el tema Mentalidad de cosecha. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos en este momento. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 34 al 36. Quiero que por favor me acompañen en esta lectura que dice así. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Qué hermoso pasaje. Hermanos, quiero decirles en esta hora que la tarea primordial de la iglesia es interpretar el curso de la historia desde la perspectiva de Dios. Quiero que otra vez vuelvas a escuchar esto. La tarea primordial del cristiano es interpretar todos los acontecimientos de la historia a la luz de la palabra del Señor. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, hay una descripción maravillosa de Dios. Este profeta ha entablado un diálogo con el Señor y en los primeros capítulos vemos a un profeta enojado que le está contando a Dios todo lo que él está experimentando. Este profeta ha levantado la mirada y ha visto su cultura y todo lo que está aconteciendo. Y le dice a Dios que hay violencia, que hay rapiña, que la gente no está teniendo el temor de Dios en su corazón. Y después que ha hablado y se ha desahogado delante de Dios, así como a Job, Dios le dice que ponga atención porque ahora Dios va a hablar. Y vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 14. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Parece ser que Dios estaba viendo otra cosa. Dios veía cómo su gloria estaba acrecentando en aquel tiempo y cómo los moradores de esa tierra iban a ver la gloria del Señor. Por eso es que constantemente debemos venir a las Escrituras para cambiar nuestra perspectiva. En el pasaje que acabamos de leer en esta hora, vemos a los discípulos que están siendo corregidos en su cosmovisión. Ellos pensaban que aún no era tiempo de ir a predicar el Evangelio, mientras Jesús les dice que los campos ya estaban listos para que ellos fueran a cosechar. Así que en esta hora quiero que te quedes con nosotros porque vamos a aprender a desarrollar una mentalidad de cosecha. La cosecha en la cultura del Antiguo Testamento era quizás la etapa más bonita porque era donde podías cosechar del fruto de tu labor. Pero bueno, estamos también haciendo otro ejercicio en esta serie que comenzamos hace 8 días y estamos volteando nuestra mirada para ver la historia de la iglesia primitiva. Y cuando analizamos esto, nos damos cuenta que estamos aparentemente en una situación que es paralela. Lo que hemos vivido o lo que estamos pasando en este momento, también nuestros hermanos en la fe lo han experimentado en otro tiempo de la historia. La iglesia primitiva enfrentó muchos retos, pero aún así el Evangelio prevaleció y sabemos que la iglesia primitiva es el estándar para la iglesia de hoy. Gracias a Dios porque los fortaleció y cuando arreciaba la tormenta, cuando enfurecía la persecución, la iglesia del Señor crecía y se levantaba para seguir predicando el Evangelio. Así que en este tiempo de pandemia, amados hermanos, debemos ser fortalecidos como esa iglesia para predicar el Evangelio. Hemos visto que ellos se encontraron con muchos retos a la hora de extender el Evangelio. Lo primero que tenían los cristianos era la idea de convertir a sus compatriotas judíos. Pero estos eran hombres rudos que se habían establecido en el Imperio Romano y no tan fácil cambiarían toda su teología. Hemos aprendido que los cristianos tenían varios puntos en su enseñanza que contradecían las enseñanzas de los judíos. Y la misma Biblia dice que Jesucristo para los judíos era una piedra de tropiezo. Así que ese era el primer reto. Lo segundo que vamos a aprender en esta hora es que en esa época de la historia había muchos obstáculos grecorromanos. Y lo primero que ellos iban a enfrentar era con el culto al emperador, ya que los romanos tenían una clase de religión a nivel del Estado. Era una religión de Estado. Ellos suponían que habían entrado en un pacto con los dioses, así lo entendía todo romano, culto o quien estaba al frente de ese imperio, que los dioses habían entablado una relación con ellos y la tarea de los dioses era proveer de paz, de prosperidad y de abundancia. En otras palabras, los dioses cuidarían de la nación. A ellos solo les correspondía el rendirle tributo a ese Dios. Así que esto era
una ley de Estado que todo hombre debía participar de la vida pública, del culto público a esos dioses. Todos debían participar entonces del culto público porque la prosperidad de la nación dependía precisamente de eso. Aunque ellos eran totalmente extraños porque ellos decían que no importara la religión que tú tuvieras en tu corazón. Por eso había agnósticos y ateos que no estaban de acuerdo con el Dios nacional, pero aún así ellos tenían que ser pues participantes de estas tradiciones. También los romanos tenían muchos dioses, tenían un panteón de dioses. Y los judíos, como ustedes saben, al ser monoteístas no podían pues realizar su culto en el Imperio Romano, así que llegó un momento en la historia donde tuvieron que pagar tributo para que pudieran celebrar su religión. Ahora, para los romanos, los cristianos no eran una religión, sino una superstición. Y los romanos iban a ver con recelo a todos aquellos que se querían levantar como una religión nueva. En este caso, los cristianos trataban de predicar un mensaje nuevo y los romanos no iban a estar de acuerdo. Todos sabemos que en el año 64 de la historia, después de Cristo, hubo un incendio en una ciudad y a los cristianos les acusaron de haber provocado este incendio. A partir de ahí, Nerón y los demás emperadores que vinieron comenzaron a perseguir a los cristianos. Eran martirizados, eran golpeados y azotados. Así que el ser cristiano suponía la persecución y el martirio. Y esto no era grato para aquella comunidad que tenía alrededor un montón de religiones y de capillas y de templos para poder expresar su fe. Así que esto suponía un gran reto para los cristianos, predicar en tiempo de persecución, y además su invitación era seguir a Jesucristo con todo su corazón, y esto prácticamente los ponía contra el imperio. Pero también hemos aprendido que Dios en su providencia, amados hermanos, usó también los medios como vías o carreteras que Dios utilizó para que corriera el evangelio. Hemos visto que hubo un periodo en la historia que se le denominó la paz romana. En este tiempo se cerró el templo al dios Jano porque no había más lugar que conquistar. Los guerreros ya no salían a pelear. En este periodo es cuando la iglesia también empieza a nacer y empieza a predicar el evangelio. Dicen los historiadores que si Jesucristo hubiera nacido un siglo atrás o medio siglo antes, pues hubiera sido muy diferente. Pero la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, porque Él es soberano y porque usa todos los medios para la propagación de su evangelio. Otra carretera que sirvió para la predicación del evangelio fue la cultura griega, principalmente en su idioma griego. El griego llegó a ser la lengua universal en aquel tiempo. Ustedes sabrán que Roma conquistó a Grecia, pero dicen los expertos que el idioma griego conquistó al latín. Nunca pudieron quitarse el idioma griego, incluso llegó a ser el idioma de los pensadores, de los cultos y de la clase de la alta. En las casas de los romanos había gente que estaba educando a sus hijos en el idioma griego. Este idioma es muy rico y tenía muchas palabras, mucho contenido teológico y filosófico que sirvió para que también el evangelio dialogara. De hecho, muchas palabras que tienes hoy en tu Biblia fueron tomados de aquel tiempo. Por eso es que fue tan importante este idioma. Los filósofos griegos tenían una forma de pensar muy distinta a los romanos. Los griegos ridiculizaban a los dioses de los romanos porque eran dioses pues humanoides, dioses caprichosos que se metían con el pueblo. Y los griegos empezaron a decir que no había o que no debería existir un panteón de dioses. Ellos hablaban acerca de una causa principal, un motor principal que gobierna el universo. Por supuesto, ellos no decían que era Dios, pero hablaban de una causa que fue incausada, algo que no fue creado, que mantenía el universo entero. Esto estaba preparando el camino para que un día Dios, por medio de sus apóstoles y por medio de su palabra, les predicara del Dios vivo y del Dios verdadero. Por otro lado, Platón dice que exponía las acciones de los dioses romanos a través de apologías.
Increíblemente, también los padres de la iglesia utilizaron este método, que tiene que ver con defender la fe con razonamientos lógicos y con razonamientos de estos filósofos. Así que Dios en su providencia estaba permitiendo que todo lo que estaba experimentando la iglesia también sirviera para la propagación del evangelio. También había otro aspecto, que eran los cultos de misterio. Estos grupos tenían ritos y fiestas desenfrenadas y su filosofía era llenar el corazón de aquel pueblo. Todos eran bienvenidos en estas religiones de misterio, los plebeyos, los soldados, las mujeres, los hombres, donde tenían diferentes ritos, muchos aberrantes, pero les abrían las puertas a diferentes gentes. Ellos prometían 3 cosas: purificación, seguridad e inmortalidad. Es lo que ellos predicaban. Y por eso es que era muy atractivo, y la gente que no se sentía satisfecha con las corrientes de pensamiento, con todo lo que había de los filósofos, pues iban buscando una oportunidad. Estos hombres les decían que iban a encontrar la purificación de su alma, que iban a tener la seguridad y la paz y la inmortalidad. Por eso era impresionante la cantidad de gente que seguía a estos cultos de misterio. Todo esto estaba siendo orquestado también por Dios para que llegara la predicación del evangelio, donde los cristianos dirían que cuando creemos en Cristo somos purificados, somos lavados y venimos a un nuevo nacimiento. Así que Dios, hermanos, es soberano. Así como Él estuvo al pendiente de su pueblo en ese primer siglo, lleno de tantos desafíos y tantos retos, también en nuestros tiempos, amados hermanos, en tiempos de pandemia, Dios está en control de todo. Dios está gobernando la historia y está al pendiente de su iglesia. Lo que hoy haga la iglesia, el Señor lo va a bendecir. Quiero que vayamos a nuestro pasaje nuevamente y que veamos ahí algunos principios. Abre tu Biblia, por favor, si acabas de llegar, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 34 al 38. En estos pasajes vemos que los discípulos están pensando en el alimento material, mientras que Jesús está pensando en el alimento espiritual. Dice el versículo número 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está pensando en extender la misión que Dios le ha enviado, mientras que los discípulos están pensando solamente en la comida terrenal. ¿Cuántas veces nos parecemos a los discípulos? En este tiempo de pandemia, hermanos, si nos ponemos a observar y quizás hacerle caso a todo lo que se está diciendo, vamos a descuidar aquellas cosas a las que Dios nos está enviando. Yo espero que la mayoría de nuestros pensamientos no solo estén en los recursos materiales, en la salud, sino que estemos pensando cómo está la iglesia, cómo va a enfrentar la iglesia del Señor estos tiempos tan complicados. Debemos estar pensando en lo espiritual. Jesús leyó el corazón de sus discípulos y entonces Jesús comprendió que los discípulos necesitaban ser corregidos en su corazón con respecto a la misión de la iglesia. Muchas veces le pasó esto a los discípulos. A veces Jesús estaba hablando de manera metafórica en el pan espiritual y los discípulos estaban pensando en el pan material y Jesús va a tratar con ellos. Ahora, muchas veces nosotros pensamos, al igual que los discípulos, que aún no es tiempo de ir a cosechar. Por eso no estamos saliendo para la misión. Quizás en este momento muchos están diciendo que no es el tiempo oportuno para predicar. Lo mismo les pasaba a los discípulos. Vean lo que les dice Jesús en el versículo número 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pero Jesús dice, aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que todo está listo para que ellos vayan a predicar el evangelio. Y fue también esta comunidad que Jesús está enviando la que enfrentaría aquellos días tan complicados para la extensión del evangelio. Así que ellos tenían un gran desafío, tenían una gran tarea por delante, pero el Señor estaría con ellos. De este pasaje también aprendemos que la cosecha trae regocijo. Trae regocijo para todos los involucrados, para aquellos que han preparado el terreno, que salieron a romper terrones,
estuvieron dispuestos a sudar, y aquellos que solamente van al campo a cosechar. Ambos ven ese momento maravilloso, o ven esos frutos que les producen regocijo. Ahora quiero que vean lo que Jesús está tratando de lograr en sus discípulos. Jesús está utilizando una metáfora de la vida campestre para traerles un mensaje espiritual. Les dice en el versículo número 35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús no solo está pensando en ir a cosechar cosas como frutas o cosas del campo, sino que Jesús está conectando con sus discípulos para que ellos vean que el reino de los cielos también se parece a una cosecha. Y es que cuando vemos vidas convertidas a Jesucristo, vidas cambiadas y transformadas, pues nos llenamos de gozo y de alegría. También cuando vemos que alguien un día estaba en el mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, y viene a la iglesia y es transformada por la palabra, y cuando está siendo discipulada, va cambiando, va dejando patrones de vida, nos gozamos cuando vemos a esa gente que está siendo transformada por el Evangelio. Podríamos decir que asistimos a la cosecha, cuando vemos que Dios está obrando en la vida de aquellos que antes no le conocían. Así que esto pues nos debe motivar a nosotros, amados hermanos, a salir a predicar el Evangelio. Dice Jesús que a los discípulos solamente les tocaría cosechar lo que otros habían trabajado. Amados hermanos que estamos en la iglesia, el Divino Salvador, y que estamos en las misiones, probablemente a nosotros solo nos esté tocando cosechar, cosa que pues les ha costado a otros hermanos, aquellos fundadores, aquellos que dieron su vida y su tiempo para que esta iglesia se levantara y para que se estableciera en esta colonia y en este lugar. Nosotros somos enviados. Yo me maravillo cuando soy enviado a las iglesias. He estado en 2 iglesias históricas que tienen ya aproximadamente 100 años de existir aquí en suelos veracruzanos, y pues yo estoy llegando solamente a cosechar lo que otros ya han trabajado. Así que los discípulos deberían tener esto en mente. Y vamos a concluir en esta hora trayendo algunos principios o algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida en este tiempo. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos que están diciendo en su corazón, ahora que termine la pandemia, vamos a salir a predicar el Evangelio. Y he escuchado por ahí algunos que dicen, ¿cómo perdí tanto tiempo cuando teníamos los templos abiertos, cuando podíamos ir a la casa del Señor, cuando podríamos salir y repartir literatura a las personas? Hoy tristemente no lo pueden hacer, pero quizás tu pensamiento sea, ahora que se termine la pandemia, voy a predicar el Evangelio. Jesús les está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros que es el tiempo oportuno, que no faltan 4 meses para la cosecha. No sabemos cuántos meses más nos van a mantener en cuarentena como iglesia. Pero hermanos, vamos a predicar el Evangelio no hasta que se termine la pandemia, sino a partir de este momento. Quiero que veas en tu Biblia, en Eclesiastés capítulo 11, versículo número 4, porque ahí vemos otro principio para salir a predicar el Evangelio. Dice el predicador así, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cosechará. Vamos a explicar esto. El que al viento observa no sembrará. Vamos a suponer que el campesino tiene su semilla, pero si un día se levanta y ve que hay mucho viento y hace frío, aún así él se tiene que esforzar por salir a sembrar. Si él espera que todo esté tranquilo, lo más probable es que nunca va a sembrar. Ahora, bueno, ya salió a sembrar, ya están las plantas, pero si alguien está mirando las nubes que va a llover o que no están las condiciones para salir a cosechar, pues tampoco va a salir a cosechar. En otras palabras, se necesita fe para la predicación del Evangelio también. Si nos ponemos a analizar ahorita, hermanos, nuestras debilidades, vamos a ver que no tenemos recursos, vamos a darnos cuenta que somos muy poquitos, que no sé, vamos a empezar a poner muchos pretextos. Pero si tú miras la historia como lo miraron la iglesia primitiva, entonces vamos a poder salir con ese ánimo que ellos tuvieron. Entonces, hermanos, la pandemia supone retos, pero también supone oportunidades para predicar el Evangelio de manera masiva. Solo acuérdate de la iglesia primitiva.
Tenía tantos obstáculos, pero también tenía tantos medios que Dios en su providencia iba a utilizar para que el Evangelio llegara hasta el último rincón de ese mundo conocido. La serie que hemos estado predicando para ustedes dice cómo predicar el Evangelio en tiempos de confinamiento. Cómo predicar el Evangelio en tiempos de enfermedad y en tiempos de crisis. Quiero darte algunas cosas, probablemente ya estés practicando algunas, pero si no lo estás haciendo, quiero animarte a que tomes en cuenta lo que hoy vamos a ver. Primero, ora por los enfermos de COVID. Pues hemos escuchado de muchos y a veces ahí vemos en el grupo que ponen de algún hermano o algún conocido, pero bueno, quizás es lejano para nosotros. Pero ¿qué tal cuando te avisan que algún familiar o alguien que tú conoces o alguien de la iglesia tiene COVID? Nuestra tarea como iglesia es orar por ellos. Muchos están diciendo que la predicación del Evangelio en tiempos de pandemia tiene que ver mucho con nuestra ética, con la práctica del amor cristiano. En este momento es oportuno para mostrar el Evangelio a través de las acciones. Si tú no eres un pastor que sale en el internet o que no tiene la posibilidad de predicar de manera masiva, pero puedes orar por aquellos que han enfermado de COVID. Tú conoces a esas personas, tú sabes quiénes son, así que pues háblales por teléfono, dile que eres un cristiano, dile que vas a una comunidad de fe y que van a estar orando por su vida. Vas a ver cómo tu vida va a ser de bendición para esa persona. También podemos ayudar a los mayores de edad ayudándoles a comprar sus alimentos. Si tienes un vehículo, puedes visitar a quizás tus vecinos que son mayores de edad y que ellos no se pueden desplazar o que no les permiten el acceso a algunos lugares o algunas tiendas, pero tú puedes decir en qué puedo ayudarte. Por supuesto que debemos ser prudentes y debemos cuidarnos usando todos los medios que se nos han dado, como ya lo sabemos cuáles son, ¿verdad?, para cuidarnos. Pero debemos apoyar a las personas que lo están necesitando. Hay muchos necesitados de la tercera edad que necesitan de nuestra ayuda. Puedes enviar a tus contactos pasajes de la Escritura con versículos que hablen del amor, del perdón, de la sanidad y de lo que Dios puede hacer por cada uno de sus hijos o de aquellos que aún no le conocen. Hay muchas aplicaciones en el celular que tú los puedes descargar donde te dan un fondo y tú puedes escribir el texto que tú quieras y enviárselos a los contactos que tú así lo desees. Puedes llamar por teléfono a aquellos que no los hemos visto, puedes preguntarles cómo están. ¿Te has preguntado alguna ocasión o alguna vez cómo están todos los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos se están conectando? ¿Cuántos tienen la oportunidad de escuchar la palabra o cuántos no lo han hecho? Hermanos, este es el momento oportuno para que podamos predicarles el Evangelio. Y lo más importante, cambia tu perspectiva y no esperes hasta que la pandemia pare para que salgas a predicar el Evangelio. Debemos tener una mentalidad de cosecha. Creo, hermanos, que si el Señor estuviera con nosotros, nos volvería a decir lo mismo. El mundo, cuando alza su vista y hace un análisis de la situación, va a haber muchas cosas. Va a haber orfandad, va a haber muerte, va a haber tristeza, va a haber enfermedad, pero la iglesia también puede observar la oportunidad de predicar el Evangelio. La cosecha era quizás la parte más bonita de ese pueblo de Israel, que era un pueblo agrícola, porque había mucho regocijo, porque podían disfrutar de su trabajo. Así que, hermanos, yo creo que la iglesia debe estar llena de gozo y de alegría, porque va a ver cómo las personas van a venir a los pies de Cristo. Así que seremos enviados a ese mundo que está necesitado, y debemos orar que el Señor nos permita ver una cosecha al 100%. Por último, quiero dejarte un desafío, que leas el libro de Hechos de principio a fin y veas cómo la iglesia prevaleció en medio de condiciones tan complicadas. Dios estuvo con ellos. Quiera Dios, amados hermanos, que sea nuestro deseo y nuestro anhelo y que cambiemos nuestra perspectiva y veamos que el Señor nos está enviando a predicar el Evangelio porque el campo está preparado, todo está listo. Nosotros no podemos entender cómo Dios obra, pero Él está utilizando estos medios, el internet, los teléfonos, las computadoras, para que hoy prediquemos el Evangelio. Pues que Dios ponga ese anhelo y ese deseo en nuestros corazones. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el Dios de la historia. Tú estás dirigiendo, Padre, el curso
de esta historia. Y queremos reconocer, Señor, que hay muchos desafíos para la iglesia, pero también gracias porque en este tiempo tu palabra se está predicando en muchos lugares. Ayúdanos a serte fiel, Señor, en todos nuestros caminos. Ayúdanos a tener esa mente de cosecha, de saber que es el tiempo oportuno para predicar el Evangelio. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a entonar el himno número 205, Iglesia de Cristo. Himno número 205, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, vela esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Es el momento de depositar nuestras ofrendas. Vamos a hacerlo mientras entonamos el himno número 445. Quiero darte mi ofrenda. Himno 445, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte. Dátela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Pidos el sacrificio de tu fuego divino, a sacarme mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda, oh. 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 Oremos a nuestro Dios en gratitud por estas ofrendas. Señor, te damos gracias porque reconocemos que de ti viene todo. Sabemos que todas las cosas son tuyas, Señor, y que somos solamente administradores, Padre Santo, de cada una.
Señor, en esta hora recibe estas ofrendas que se han depositado delante de ti. Te pedimos que tú las multipliques y que las uses para el engrandecimiento de tu obra. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud, pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Himno 436, Padre, Dueño y Señor. Vamos a recibir la bendición pastoral a cargo del presbítero William Roblero Díaz. Que Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo de adoración y vamos a concluir haciendo una oración final. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Queremos agradecerte por tu palabra que sigue resonando en nuestros corazones. En medio de este tiempo confuso, Señor, tú nos mandas a predicar, tus demandas son claras y, Señor, queremos obedecer tu voz. En esta hora, Padre, yo te pido que bendigas a todas las familias que conforman a tu iglesia, a nuestros hermanos que han estado participando con nosotros, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, que a todos por igual nos bendigas para que podamos ser de bendición a otros. También te ruego que seas con todas las iglesias que proclaman tu evangelio y que en este día están predicando tu palabra. Por favor, ayúdanos a ser esos testigos y queremos también suplicarte que nos guardes del peligro, de la enfermedad que en este mundo, Señor, está azotando a mucha gente. Te pedimos, por favor, que nos fortalezcas, que nos des de tu gracia, que quites todo temor y toda ansiedad de nuestros corazones y que podamos predicar tu palabra con gozo y con alegría, recordando a la iglesia primitiva que corrió su carrera con gusto aquí en esta tierra, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues queremos agradecerles a cada uno de ustedes porque siguieron esta transmisión. Queremos invitarles a que compartan el culto de hoy para que más personas puedan escuchar la palabra y de esa manera nos ubiquen como iglesia y cuando se termine la pandemia, pues puedan venir a participar con nosotros de la adoración. También queremos avisarles a las organizaciones de nuestra iglesia que como consistorio hemos acordado que pues presenten una actividad para Navidad, ya sea un villancico, un acróstico o alguna actividad que ustedes hayan planeado o que estén planeando para este tiempo. Queremos decirles que en el estrado de nuestro templo se va a decorar un fondo para las grabaciones. Estaremos siendo apoyados por nuestros hermanos de multimedia. Tenemos unos días ya establecidos para el ensayo, así que por favor pónganse de acuerdo con nuestro hermano César y con los hermanos de multimedia. De la misma manera hacemos extensiva la invitación a aquellos hermanos que no son miembros de alguna organización, pero que pues quieren participar con un canto, con una lectura o con un acróstico o un villancico que ensayes con tu familia.
pues igual pónganse de acuerdo con nuestro hermano César o con los hermanos de multimedia para poder grabar aquí en el templo. Estemos orando por estas actividades, amados hermanos, y pues también por las actividades que tenemos que realizar entre semana, el estudio del día miércoles, la oración de los viernes y las actividades del día sábado. Son todos los avisos, hermanos. Estamos en contacto, nos vemos por la tarde. Que el Señor les bendiga.